Muy bien, esta es la tercera parte y los últimos problemas que vamos a resolver, ¿sí? Empezamos con el problema número 10 que me dice calcular la suma del término 3 más el término 6 de una sucesión geométrica, ¿sí? Cuyo primer término es 3 y cuyo quinto término es 48. Para este problema vamos a utilizar esta propiedad que me decía, ¿te acuerdas? La división entre términos diferentes va a ser igual a la razón geométrica elevado a la resta de los lugares, ¿no? Como por ejemplo, aquí me dan término 5 y término 1, lo que voy a hacer yo es dividirlo, ¿no? Porque me están dando estos valores y yo puedo calcular el valor de la razón. Por eso lo hago, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, tengo término 5 entre término 1. ¿Cuánto vale el término 5? 48, ¿no? Esto dividido entre el término 1 que vale 3. Y esto debería ser igual a Q, que es la razón geométrica, elevado a la n menos p, o sea, el de arriba menos el de abajo. ¿Cuánto es el de arriba? 5. Y el de abajo, 1. 5 menos 1, 4. Muy bien, entonces aquí simplemente vamos a despejar, ¿no? 48 entre 3 es 16. Y esto tendrá que ser igual q elevado a la 4. ¿Qué número elevado a la 4 me va a dar 16? Claro, eso sucede cuando q es igual a 2, ¿no? Porque 2 a la cuarta es igual a 16. Entonces el valor de la razón geométrica vale 2. Muy bien, entonces una vez calculado, vamos a calcular ahora el término 3 y el término 6. Lo vamos a hacer aquí al costadito, ¿está bien? Ponemos aquí. Quiero calcular el término 3, ¿no? Entonces yo en la forma general sabía que el término 3 es igual al término 1. ¿Cuánto es el término 1? 3. Multiplicado por la razón, que la razón cuando vale 2, ¿no? Multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Si el n vale 3, sería 3 menos 1, 2. ¿Y eso cuánto sale? A ver, elevado a la... Esto es elevado a la 2. ¿Cuánto vale el término 3 entonces? 3 por 2 al cuadrado, que es 4. 3 por 4, 12, ¿no? El término 3 vale 12. Muy bien, así como hemos hallado el término 3, también vamos a hallar el término 6. Término 6 va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la... Si n vale 6, acá es 6 menos 1, sería 5, ¿no? ¿Y cuánto vale entonces el término 6? El término 6 sería 3 por 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32. Por 3, 96. Entonces, fácilmente yo puedo decir lo siguiente, ¿no? La suma del término 3 más el término 6 vendría a ser de la siguiente forma, ¿no? Sería término 3 más término 6 es igual a 12 más 96. 12 más 96. Y al ojo, ¿cuánto sale esto? Sale 108, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema, 108. ¿Te das cuenta que solo aplicando esta propiedad calculé la razón? Y una vez que tengo la razón, ya puedo calcular el término enésimo, ¿no? Término enésimo era el primer término por la razón a la n menos 1. Término n, término 1 por razón a la n menos 1. Y así de esa forma calculé el término 3 y el término 6. Muy bien, vamos a hacer el problema número 11 y me dice lo siguiente, ¿no? Se tienen tres números ordenados en sucesión lineal cuya suma es 36. Me dice, tengo tres números ordenados en una sucesión lineal, o sea, una sucesión aritmética, que la suma de estos tres números vale 36. ¿Yo por qué lo puse de esta forma? Porque me va a ser más fácil trabajar. Si al medio le llamo A, al anterior le voy a llamar A menos R y al después le voy a llamar al que está después A más R. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Que, sí, a ver, vamos a cambiar esto a azulito. Si yo a menos R le sumo más R, menos R con más R se van y me sale A. Muy bien. Y si a A yo le sumo más R, voy a tener A más R, A más R. Lo que está aquí, ¿no? Entonces ya tengo una sucesión lineal. Y aparte me dice que la suma de estos tres términos vale 36. Entonces vamos a escribirlo, ¿no? Me dice, vamos a quitarle el cuadrito y decimos, ¿no? A menos R, que es el primer término, más el segundo término que es A, más el tercer término que es A más R, eso será igual
Uy, eso sería igual a 36. Listo. Muy bien, pero este problema de aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque se va a cancelar el menos r con r, ¿sí o no? Vamos a ponerlo en rojo. Y decimos, menos r se va con ¿quién? Con más r, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar a mí aquí abajo? A más a es igual a 36. ¿Y cuánto vale 3 veces a? Sería 3a es igual a 36. ¿Y cuánto vale a? Por ende, a va a salir igual a 12. Listo, ya tengo el valor de a. Entonces lo que voy a hacer es, voy a reemplazarlo en la sucesión aritmética, ¿no? Y vamos a tener aquí, vamos a tener a menos r. ¿A cuánto vale? 12. Entonces le pongo 12 menos r. ¿Sí? Luego punto coma. Segundo término, a. ¿Cuánto vale a? Vale 12. Punto coma. Esto de aquí, a más r. A vale 12. Entonces le pongo 12 más r. Entonces ya tengo la sucesión. Ya tengo la sucesión aritmética, ¿no? Que sería 12 menos r. 12. Vamos a poner aquí espacio para que no se... Ahí está. 12 menos r, 12 y 12 más r, ¿no? En el problema me dice, si yo al primer término y al tercer término le sumo 3, se va a convertir en una sucesión geométrica. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo a este primer término le sumo más 3? 12 más 3, 15. Quedaría 15 menos r, ¿sí o no? 15 menos r. Punto coma. Al segundo término yo lo mantengo igual y también me dice que al tercer término le va a sumar 3. 12 más 3, 15, ¿no? En este caso quería más r, ¿no? Este nuevo cambio que nosotros hemos hecho va a hacer que esta sucesión se vuelva, vamos a ponerle aquí en mayúscula, una sucesión geométrica. ¿Está bien? Esta sucesión se va a convertir en una sucesión geométrica. 15 menos r, 12 y 15 más r se va a volver en geométrica. ¿Y qué se cumple en una sucesión geométrica? Que la división entre ellos va a ser constante. O sea, 12 entre 15 menos r tendrá que ser igual a 15 más r entre 12. Entonces vamos a escribir nosotros la ecuación, ¿no? Sería 12, 12 entre 15 menos r será igual a 15 más r, ¿sí? Ahora vamos a poner aquí eso, 15 más r dividido entre 12, ¿no? Segundo término entre el primer término va a ser igual al tercer término entre el término anterior, que es el término 2. Y de esta ecuación nosotros vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular el r. 12 por 12 pasa a multiplicar y tengo 144, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Decimos 144 y acá 15 menos r por 15 más r, diferencia de cuadrados. Sería igual a 15 al cuadrado, ¿no? Menos r elevado al cuadrado. Entonces, haciendo la operación, porque 15 al cuadrado es 225, ¿no? Menos 144, al final nos va a salir que r es igual a 9. La razón nos va a salir 9. ¿Y qué es lo que me está pidiendo a mí? Calcular la razón de la sucesión aritmética. Exacto, es justo lo que me pide a mí, ¿no? Porque la razón de la sucesión aritmética, ¿quién es? R. R es la razón. Y eso es lo que me está pidiendo. La razón es igual a 9. Muy bien, en conclusión, cuando me dan una sucesión aritmética de 3 elementos, me va a convenir llamarlo de esta forma. Porque así el menos r se va con más r y puedo calcular el valor central, que es 12, ¿no? Muy bien, y en una sucesión geométrica, ¿qué se cumple? Se cumple que la división de dos términos consecutivos, o sea, 12 entre 15 menos r es igual a 15 más r entre 12, ¿no? Y en esta ecuación calculamos r. Muy bien, en el problema número 12 me piden calcular el término 5 más el término 12. Para calcular estos términos tengo que saber la fórmula del término enésimo. Y para eso tenemos que también conocer la razón.
Entonces, como esto es una sucesión aritmética, esto tiene una razón y se encuentra justo entre el término 2 y el término 3. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3m menos 4 y 3m menos 1. ¿En cuánto está aumentando? Ah, ya, profesor, está aumentando en 3. Entonces, si aquí está aumentando en 3, aquí también tiene que aumentar en 3. Entonces, m más 1 más 3 tiene que ser igual a 3m menos 4. Y eso lo vamos a escribir aquí. Quitamos el cuadrito y lo escribimos. M más 1 más 3, que es la razón, tiene que ser igual a 3m menos 4. Entonces, esto es una ecuación muy sencilla, ¿no? Porque me va a quedar que m más 4 es igual a 3m menos 4. Pasa el m a restar y el menos 4 al otro lado a sumar, y voy a tener que 8 es igual a 2m, ¿no? Dando como resultado que m es igual a 4. Ya tengo el valor de m. Sí, profesor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar en la primera, aquí. Como m vale 4, voy a reemplazarlo. 4 más 1, 5. 4 por 3, 12. Menos 4, 8. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. Entonces sería 5, 8 y 11. Y eso es lo que voy a escribir aquí. Voy a escribir la sucesión, ¿no? 5, 8 y 11. Esta es la sucesión, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, incluso que la razón en esta sucesión va a ser 3, ¿sí o no? 5 más 3, 8. 8 más 3 vale 11, ¿no? Entonces vamos a calcular su fórmula del término enésimo. Aquí. A ver, vamos a calcular primero el término enésimo, ¿ya? Para eso vamos a utilizar el pulmón, le ponemos azul en número 2, ya está. De 5 a 8 dijimos, más 3, ¿no? De 8 a 11, también, más 3. Ya. Como yo quiero calcular el término enésimo, tengo que calcular el término 0, que es el término anterior al término 1, ¿sí o no? Si aquí hay más 3, aquí también es más 3. ¿Qué número más 3 me da 5? Ah, ya, es el 2. O sea que este va a ser el término 0, ¿no? Muy bien, entonces calculado el término 0, calculado la razón, ya puedo calcular cualquier término enésimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Chao cuadrito, teníamos término n, término n es igual al término 0. ¿Cuánto vale el término 0? 2. Más la razón, que vale 3, multiplicado por n. Pero yo lo que quiero saber, ¿qué es? Yo lo que quiero saber es el término 5 más el término 12. 5 y 12, el término 5 y 12. Entonces calculamos el término 5, ¿no? Aquí. Vamos a calcular el término 5, que es igual al término 1, que vale 2, más la razón, que es 3, por n. En este caso, aquí se me escapó, ahí está. 2 más la razón, que es 3, multiplicado por n, que vale 5, ¿no? 3 por 5. Y esto me va a salir, ¿cuánto? A ver. Esto me va a salir 3 por 5, 15, más 2, 17, ¿no? Bien. Y no solamente voy a calcular el término 5, ¿ah? Porque tengo que calcular también el término 12, ¿no? Acá escribimos término 12, sería igual al término 1, que vale 2, más la razón, que es 3, multiplicado por n. En este caso vale 12, ¿no? Y esto va a ser igual, 3 por 12, 36, más 2, 38, ¿no? Y por último, a mí como me piden la suma, ¿no? Voy a sumar término 5 más término 12, ¿no? 17 más 38. ¿Cuánto vale esta suma? A ver, esto sería 55. Eso. Esa sería la respuesta del problema 12, ¿no? Muy bien. En el problema número 13 me dice lo siguiente, ¿no? Calcular el término 20 si el término 13 es 18 y el término 5 es 24 de una sucesión aritmética. Si me dan dos términos distintos, voy a utilizar la propiedad que era la diferencia de los términos distintos, que es igual a la razón menos la diferencia de los lugares, ¿no? Porque aquí tengo término 5 y término 3. Entonces lo voy a reemplazar ahí, ¿no? Vamos a
Eso, vamos a quitar el cuadrito. Aquí está. ¿No? Sería término 5 menos término 3. Esto va a ser igual a R, que es la razón y que no conozco, menos la diferencia de los lugares, ¿no? Que sería 5 menos 3. Listo. ¿Cuánto sale esto? Término 5, 24. Término 3, 18. ¿Cuánto vale la diferencia? La diferencia vale 6, ¿no? 24 menos 18, 6. Y esto es igual a R multiplicado por 5 menos 3 por 2, ¿no? Por ende, ¿cuánto sale R? R va a salir 3. ¿Y quién es R? R es la razón de la sucesión aritmética. Listo. Entonces, ¿para qué yo calculé todo esto? A ver. Porque me pide el término 20. ¿Y cómo yo calculo el término 20? El término 20 lo voy a calcular con la fórmula general, ¿sí o no? Que vendría a ser la siguiente, ¿no? A ver, sería el término 20 es igual al término 0, ¿no? ¿Pero conozco el término 0? No, profesor. ¿Conozco la razón? Sí. Pero me falta el término 0. Entonces voy a aplicar y voy a reemplazar en una de ellas antes de calcular el término sub 20. Mira, voy a reemplazar en el término 5. ¿Está bien? Término sub 5, ¿a qué es igual? Al término sub 0, ¿verdad? Más la razón. ¿Cuánto vale la razón? Vale 3. Por n. ¿Cuánto vale n en este caso? 5. O sea, por 5. Pero ¿cuánto vale el término 5? El término 5 vale 24. O sea que 24 es igual al término 0 más 3 por 5, 15, ¿no? 15 pasa a restar y tengo que el término 0 es igual 24 menos 15, 9. Listo. A ver, ya tengo el término 0, ¿no? Tengo el término 0 y tengo la razón. Dime tú si ahora no puedo calcular el término 20. Por supuesto que sí. Lo voy a escribir aquí. Término 20 es igual al término sub 0, que es 9, más la razón, que vale 3 multiplicado por n. En este caso, 20, ¿no? Por 20. Esto será igual. 3 por 20, 60. Más 9, 69. Listo. Eso sería la solución del problema, ¿no? Incluso lo vamos a remarcar en un cuadrito. Ahí está. Listo, sale 69. Eso es el problema número 3. Muy bien, en el problema 14 me piden calcular la razón geométrica, que es Q, ¿no? Y me dan una razón geométrica de 3 términos y cuya suma es 13. Entonces, en esta sucesión geométrica lo que dice el primer término llamarle t sub 1. Y t sub 1 por q sería t sub 1 por q, evidentemente. El siguiente término sería t sub 1 por q por q. ¿Y cuánto vale eso? T sub 1, q por q, q al cuadrado. Entonces tengo el primer término, el segundo término y el tercer término. Y me dice que esta suma vale 13. Entonces, esta suma vale 13. ¿Qué es lo que hice? Factorizar el t sub 1, ¿no? Factorizo el t sub 1, ¿qué me quedó en el primer término? Me quedó 1. Factorizo el t sub 1, ¿y qué me queda? El q. Factorizo el t sub 1, ¿y qué me queda? Q al cuadrado, ¿no? Entonces esto tendría que ser igual a 13. ¿Y qué es lo que hago aquí? Bueno, pues vamos a ver qué valores puede tomar q. Si a q le doy 1, 1 y 1, ¿sí o no? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces 1 más 1 más 1 es 3. ¿3 por algún número me dará 13? No, profesor. Entonces lo eliminamos, ¿no? ¿Qué pasa si le doy 2? A ver. 2, 2. 2 más 2 al cuadrado, ¿no? Aquí debería ser 2 al cuadrado, ¿no? Es más 1. 1 más 2, 3. Más 4, 7. ¿Y 7 por algún número me da 13? Tampoco, profesor. Entonces, a ver, vamos aquí, se borró el 13. Listo. Entonces aquí decimos, ¿qué tal si le doy 3? A ver. A ver, a ver.
Ahí está. ¿Qué tal si le doy 3? 3 al cuadrado, 9. Y 1. 3 más 1, 4, ¿no? Más 9, 13. Y es igual el valor. O sea que 13 por t sub 1 me va a dar 13. Y 13 por 1, 13. Entonces digo, ya está. Entonces significa que Q vale 3. Y t sub 1, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Es igual a 1, ¿no? Porque si lo reemplazo en 3, todo esto se vuelve 13, multiplicado por 1, sigue siendo 13, ¿no? Profesor, pero ahí como que lo has tanteado, ¿no? Sí, ¿sabes por qué hice eso? Porque me está dando una segunda condición, ¿sí? En la segunda condición me dice lo siguiente. Si al primer término yo le resto 2 unidades, a ver, en el problema dice, ¿no? Si a los dos primeros términos se le incrementan 2 unidades, ¿no? Término 1, ¿cuánto vale el término 1? Vale 1, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí. A ver, vamos a ponerle aquí esto y G. Aquí. Vamos a borrarle el cuadrito. Listo. Entonces, término 1. ¿Cuánto vale término 1? 1, ¿no? Punto. Ya. ¿Cuánto vale término 1 por Q? Término 1 por Q. 3. Siguiente. Término 1 por Q al cuadrado. 1 por 3 al cuadrado. 9, ¿no? Muy bien. Esto es la sucesión geométrica. Pero lo que me dice a mí es que si al primer término yo le sumo 2 unidades, al segundo término le sumo 2 unidades y al tercer término le disminuyo en 2 unidades, o sea este 9 le disminuyo en 2, ¿sí? Me va a dar como resultado una sucesión aritmética. Y vamos a ver si efectivamente se vuelve una sucesión aritmética. Entonces vamos a reemplazarlo, ¿no? Decimos 1 más 2, 3. .com. 3 más 2, 5, ¿verdad? Punto coma. Y 9 menos 2, ¿cuánto es? 7, ¿sí o no? Y ahora fíjate en lo siguiente. ¿Acaso esto de aquí no es una sucesión aritmética? ¿Sí o no? ¿Cuál es la razón? La razón es que va de 2 en 2. De 5 a 7 también está yendo en 2. Entonces sí es una sucesión aritmética. O sea que los valores que le pusimos aquí a Q y a T sub 1 están bien. ¿Por qué? Porque cumplen con la segunda condición. Entonces, esta es la solución del problema. Muy bien, en el problema número 15 me da lo siguiente. Mira, me dice calcular X más C, si me dan la sucesión geométrica y la sucesión aritmética, dándome como únicos datos este 8 y este 32. Bueno, este es un poco más deductivo, sí, porque aquí el 8 y el 32 están dentro de una sucesión geométrica. Por lo tanto, podemos calcular la razón. Así calculamos A y calculamos D. Y lo reemplazamos aquí. Ya, ¿qué me puedo dar cuenta en esta sucesión geométrica? Que 8 por Q y por Q me tendrá que ser igual a 32, ¿no? Eso significa, lo voy a escribir, ¿no? 8 multiplicado por Q y por Q, que tendría que ser en Q al cuadrado, ¿no? Y esto debería ser igual a 32, ¿no? 8 por Q, Q cuadrado es igual a 32, dándome como resultado que Q elevado al cuadrado es igual a 4. Bueno, y aquí Q cuánto tendría que salir. Q sería 2, ¿no? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Perfecto, entonces, si Q vale 2, ¿puedo o no puedo calcular el valor de A, el valor de X y el valor de D? Por supuesto que sí, ¿no? Vamos a reemplazarlo, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí. Es D. D por Q, ¿no? D multiplicado por Q, que es igual a 2, que ya lo calculamos, es igual a 32. Ahí me da como resultado que D es igual a 16. Listo. Pero no solamente quiero calcular D, también quiero calcular el valor de A. Entonces yo digo lo siguiente, A
multiplicado por Q, que vale 2, es igual a 8, ¿verdad? Dándome como resultado que A es igual a 4. Entonces ya tengo el valor de D, tengo el valor de 4. Bueno, el valor de X, ¿no? Si A vale 4, X por Q, que vale 2, X por 2 tendría que ser igual a 4. Por ende, X vale 2, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. X es igual a 2. ¿Está bien? Ya vamos a ordenarlo esto aquí. Esto es el valor de D, esto es el valor de A, y esto es el valor de X, ¿no? Listo. Le ponemos con diferentes colores por si es que... Ver aquí. Este de aquí también. Un celestito. Y este de aquí en color amarillo. Ya. Lo ordenamos aquí. Y listo, ¿no? Entonces calculamos el valor de D, el valor de A y el valor de X. Y ahora lo vamos a reemplazar aquí. ¿Está bien? El valor de A. ¿Cuánto es? Ah, ya, profesor, es 4. B, no lo sé. C tampoco. El valor de D, ¿cuánto es? 16. Muy bien. Como me dice que esto es una sucesión aritmética, a ver, como me dice que esto es una sucesión aritmética, tiene una razón, ¿sí o no? Una razón que le voy a llamar R, ¿no? A ver, utilizamos nuestro plumón, decimos, aquí aumenta en R, aquí también aumenta en R, y aquí también aumenta en R, ¿no? Bueno, y por último, aquí también, más R. Muy bien, entonces, si te das cuenta aquí, 4 más R, más R, más R, me tendrá que dar 16. O sea que 4 más 3R tendrá que ser igual a 16. Entonces lo escribo aquí, elimino el cuadrito y digo 4 más 3 veces R tiene que ser igual a 16, ¿verdad? 4 pasa a restar, se vuelve 12. 3R es igual a 12. Me da que R es igual a 4. R va a valer 4. Entonces ya podemos calcular los demás valores. ¿Cuánto vale E? ¿No? E tendría que ser 16 más R, pero R vale 4. 16 más R, E vale 20. No lo ponemos aquí. E es igual a 20. Lo ponemos en colorcito negro ya. Listo. Entonces el valor de E es 20. Ya no voy a calcular el valor de B y C. ¿Por qué? Mira por qué. Porque en el problema me pide X más E. ¿Y cuánto vale X? X vale 2 y E vale 20. Por lo tanto, yo voy a calcular esta suma, ¿no? ¿Cuánto vale la suma? 20 más 2, 22, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, aquí vamos a terminar la práctica dirigida y nos vemos en la siguiente clase.